Saludos buscadores de lo ignoto y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de Gran Misterio. Hoy me gustaría presentaros una sección totalmente nueva en el canal que lo que pretende es mostrar, relatar aquellos relatos de Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, y buscar en ellos el misterio real. ¿Qué parte real existe en los relatos de Lovecraft? Además de Lovecraft, también vamos a hablar sobre los relatos del círculo de Lovecraft, ya que eran varias personas las que crearon un montón de historias que tenían patrones comunes y se enlazaban entre sí. Este vídeo es experimental, es decir, si os gusta el vídeo, puntuarlo, darle like, dejar comentario para yo saber que esta serie os va a gustar y la queréis en el canal, ya que lo que pretendo hacer es las obras completas de Lovecraft y también de sus compañeros. Pretendo dedicarle un vídeo a cada relato. Os aseguro de que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, trataremos el relato llamado Las montañas de la locura, donde se sitúan en la Antártida, encuentran una civilización extinta, congelada, y unos seres que proceden del espacio, de las estrellas, además de unas ruinas allí en un punto determinado que, bueno, también da mucho que pensar. Hablaremos de muchos otros temas, como por ejemplo el llamado los mitos de Cthulhu, cuando ese ser tan mítico de Lovecraft intenta contactar con una persona en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Y ya os digo, entre muchos relatos, yo creo que tenemos para años por la enorme cantidad de relatos que existen sobre Lovecraft. Hoy, para empezar, me gustaría traeros uno de los primeros relatos que yo leí, que no fue de Lovecraft, pero fue de su círculo de escritores. Aquí tengo un libro llamado Los mitos de Cthulhu, escrito por Lovecraft y por todos esos seguidores que hicieron una especie de séquito, un círculo de escritores que escribían siempre de la misma mitología, del mismo mundo, la misma atmósfera, e incorporaban claves y elementos que eran comunes para todas las historias. Pues en este libro me encontré con el relato llamado Vinum Sabbati. Este fue escrito por Arthur Machen y lo que me transmitió fue algo bastante oscuro, algo muy antiguo, que hacía referencia a la brujería y a los aquelarres más antiguos que existieron en el planeta. Y cuando digo más antiguos no me refiero a la Edad Media, sino incluso a la vieja Sumeria, con aquellos avatares de lo que podrían haber sido después los magos, los brujos, los primeros que experimentaron con la alquimia de las plantas, sobre todo relacionada con aspectos fundamentales de la astrología y demás. Pero aquí hay algo oculto que enseguida vais a ver. Veréis, el relato Vinum Sabbati comienza con las palabras de una chica llamada Helen Leither. Esta mujer, tenía como hermano a Francis Leither y estaban muy unidos hasta la muerte de su padre en la guerra. Helen y Francis vivían juntos, tenían una pequeña casa y los dos siempre estaban muy alegres, contentos, hasta que un día Francis decidió tomarse muy en serio la carrera de Derecho. Quería ser abogado y por ello se encerraba en la habitación durante más de 10 horas todos los días. Se veían un poquito todos los días los hermanos, a pesar de vivir en la misma casa, pero este chico se obcecó en intentar consumir todo su tiempo vital para el estudio. Francis era un hombre muy ermitaño, no tenía amigos, no se le daba bien socializar
y por eso también fue un motivo más por el cual encerrarse en su habitación y estudiar. Su hermana Helen vio que Francis se encontraba cada vez más mal, su salud se deterioraba, y es algo lógico pensarlo porque encerrarse más de 10 horas todos los días y hacer siempre lo mismo, forzar la máquina para el estudio, al final acababa consumiendo su cuerpo. Helen, muy preocupada, decidió llamar a un doctor, el doctor Hamberder. Helen le dijo que su hermano cada vez se encontraba más deteriorado, su salud estaba en peligro. Y el doctor lo que hizo fue recetarle una medicina que le iba a curar, sobre todo le iba a enaltecer el ánimo, iba a ser más alegre. Para ello le recetó la medicina y Elena, antes de comprar la medicina, se lo comentó a su hermano Francis. Francis le dijo que conocía a un amigo suyo, una especie de boticario farmacéutico que vivía en la misma calle, y le dijo que de ahí podía comprar la medicina. Elena fue a la mañana siguiente al farmacéutico, le pidió la medicina y éste le hizo el preparado, un polvo de color blanco muy normal, bastante machacado, y este se diluía en agua para tomarlo como una medicina cualquiera, como una más. El señor Francis empezó a tomarse la medicina con el paso de los días y tuvo un cambio radical. Dejó de estudiar, se puso mucho más contento, empezó a ser más divertido, interactuó con su hermana y cada día salía a pasear, salía con los amigos que estaba empezando a hacer y, bueno, prácticamente no entraba en casa. Este chico empezó a divertirse como era normal para la edad que tenía, ya que era un joven, era alguien muy joven. Todo esto alegró a Helen. Vio que su hermano por fin había salido de ese bloqueo social. Había dejado un poquito de estudiar tanto y empezó a divertirse como debería. Pero a pesar de estar feliz por su hermano, Helen vio algo en los ojos de Francis. Vio que esa felicidad tenía un punto oscuro que no sabía determinar el porqué. A pesar de estar feliz ella por su hermano, sentía que algo no iba bien. Pasaron los días, pasaron las semanas y realmente Helen empezó a preocuparse porque su hermano parecía que se había vuelto loco de tanto salir, de tanto dejar sus obligaciones de lado. Entonces Helen lo que hizo fue hablar con él y vio que mientras hablaban su hermano tenía una mancha muy rara en la mano, una mancha de color negro. Le preguntó qué es eso que tenía en la mano y él no supo contestar. Le dijo que una mancha, algo normal y corriente. A la mañana siguiente vio que esa mancha no estaba porque se había envuelto toda la mano en vendajes y le preguntó el por qué se había vendado toda la mano. Él le dijo que se había cortado, que había tenido un accidente en la cocina, pero que no pasaba nada, que se lo había vendado, se había curado y que ahí acababa la cosa. Entonces Helen, ya muy preocupada, fue al doctor. El doctor le dijo que eran síntomas normales, es decir, le había curado esa medicina. Pero en la conversación surgió algo que le dijo Helen, que el doctor se quedó bastante impactado. Le dijo que la farmacéutica donde habían sacado las medicinas era una muy distinta a la que el doctor había dicho. Es decir, la farmacéutica era distinta a la que el doctor quería, donde había recetado la medicina. Entonces fueron a la farmacéutica, el doctor y Helen, y este hombre le mostró el medicamento, el preparado que le estaba vendiendo para suministrar a Francis.
El doctor se dio cuenta rápidamente que esa no era la medicina que había recetado. De hecho, se llevó el frasco con la medicina y tomó muestras para poder analizarla en laboratorio. Se la mandó a analizar a un amigo suyo. Claro, esto empezó a preocuparles. Estaba consumiendo una medicina que no era la recetada. Sin embargo, los síntomas habían desaparecido. Lo único extraño era el exceso de diversión que estaba provocando en Francis y también, esas manchas que no eran normales. En fin, el doctor se fue a casa. Helen, un poco más preocupada que antes, fue a hablar con su hermano y descubrió que se había encerrado en la habitación. Pasaron los días, hablaban a través de la puerta. La comida que le preparaban las criadas que tenía Helen no la tomaba en absoluto, la dejaba en la puerta y al día siguiente estaba intacta. Y entonces Helen decidió abrir la puerta y ver si se encontraba bien su hermano. Lo que vio le quitó el sueño para siempre. Vio una especie de ser muy delgado, con unos ojos muy brillantes, un cuerpo también que le hacía pensar como algo deformado, algo grotesco. Y esto, el impacto al ver eso, Helen casi se desmaya, se fue rápidamente hacia abajo y empezó a gritar como si nunca hubiera existido el mañana. Helen, cuando se le pasó el sofoco, pensó, a lo mejor lo he visto mal, a lo mejor era mi hermano, pero si fuera él tiene una extraña enfermedad. Subió arriba, le dijo al hermano que si se encontraba bien y el hermano dijo que sí, que lo que había visto ella no era nada, era una pareidolia y que él se encontraba estupendamente. Ya os digo que lo que vio Helen en su hermano fue algo que se alejaba a lo humano, o así mismo ella lo describía a las criadas, que también ellas habían sentido sonidos muy extraños que salían de esa habitación. Entonces pasaron unos días y una de las criadas le dijo a Helen algo que le perturbó. Le dijo que en el techo, que es donde se encontraba la habitación del hermano, empezaban a gotear unas extrañas gotas sobre un líquido de color marrón que olía muy extraño, olía muy fuerte, pero que había manchado el techo, como si se hubiera vertido mucha agua en la habitación y estuvieran cayendo gotas, una gotera de color oscuro. Entonces subió a la habitación estaba cerrada, empezaba a decirle a Francis que la abriera, pero nadie contestaba. Helen se asustó, llamó al doctor y el doctor le acompañó a la habitación para ver qué es lo que pasaba. El doctor Hamberder intentó abrirla, no pudo y al final optó por tirar la puerta abajo. Se temían lo peor, le había pasado algo al chico. Y lo que descubrieron al abrir la puerta fue una masa incandescente, burbujeante, de un líquido que estaba entre lo líquido y lo sólido. Era una masa gelatinosa y lo que había en el centro eran dos ojos fulgurantes, una especie de ser esqueleto entre lo líquido y lo material que intentaba levantarse de ese charco pero no podía. El médico, asustado, cogió lo primero que pilló y le atizó en la cabeza para intentar matar a ese ser de otro mundo, a ese monstruo, porque era lo que vieron. No cayeron en la cuenta que ese ser era el hermano de Helen, era Francis, que por algún tipo de reacción por lo que se estaba tomando, se convirtió en ese ser no humano. Esta historia acaba con los análisis de la sustancia. El que hizo los análisis determinó que se trataba de una sustancia muy vieja llamada Vinum Sabati.
este era una especie de vino que tomaban las brujas en aquelarres perdidos en el tiempo, porque eran de ceremonias ancestrales que contactaban con los dioses para de alguna forma enaltecer el gusano que existe en nuestro interior. Porque los dioses, en una broma macabra, quisieron ver que el ser humano era más que un insecto en una vorágine de otros seres que estaban por todo el cosmos. Esa sustancia pertenecía a los viejos aquelarres de las brujas y había quedado en esa farmacéutica por un motivo u otro, pero era lo que acabó con la vida de Francis, con la vida, las ilusiones y también con la cordura de su hermana y del doctor. Hasta aquí llega, el relato Vinum Sabbati de Arthur Machen, y ya os digo, fue uno de los primeros que leí. Me causó un impacto por las descripciones. Os digo que lo que yo os he dado simplemente ha sido un resumen. Las descripciones de lo que encuentran es bastante llamativo por la fuerza con la que impactan las palabras en este relato. Lo que podemos sacar aquí es la palabra Vinum Sabbati como parte real de la historia humana, del misterio más allá de los relatos. Los aquelarres fueron reales y allí se preparaban unas sustancias, unas pócimas que realmente podrían alterar la conciencia primero de las personas que lo tomaban y luego, ¿por qué no?, su forma física. ¿Hay algo real en todo esto? Yo creo que sí, y no sé, por eso he compartido este relato con vosotros. Claro que sí, hablaremos de relatos con una profundidad mucho más fuerte. Hay unos que tocan la geometría y otras dimensiones donde habitan seres. Me gustaría traeros para el próximo programa. Ya os digo que quiero saber vuestra opinión sobre esta serie que quiero hacer durante mucho tiempo. Por ejemplo, entre los vídeos normales de investigación, colocar uno a la semana sobre los relatos. Me gustaría saber si os gustan y también que lo puntuéis con un like. Dicho esto, aquí vamos a acabar este programa. Espero que os haya gustado, espero que os haya suscitado curiosidad. Y nada, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.